Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. Ya seas estudiante, profesional o estés interesado en el medio ambiente, este es tu espacio para aprender, reflexionar y descubrir cómo juntos podemos hacer la diferencia. Así que prepárate para inspirarte con entrevistas, charlas y análisis que te acercarán a las soluciones ambientales más innovadoras y las voces más influyentes del campo. Gracias por acompañarnos en este camino hacia un mejor futuro. Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, el podcast de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de un gran invitado que me va a permitir leer un poco de su reseña, que es el doctor Carlos Rodrigo Martín Clemente. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos Rodrigo Martín Clemente obtuvo el grado de doctor en Ciencias y Tecnologías Agrícolas, Pecuarias y de los Alimentos por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2018. Ha participado como par académico en la evaluación de programas de posgrado de nuevo ingreso del PNPC, del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y como revisor de la revista Ingeniería e Investigación publicada por la Universidad Nacional de Colombia. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, estatal y federal, donde destaca el haber sido Procurador Estatal de Protección al Ambiente. También es consejero por las instituciones de educación superior del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Aguascalientes, secretario del Consejo de Biólogos de Aguascalientes, miembro de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, y además forma parte de diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con cuestiones ambientales. Además, es profesor en distintas instituciones a nivel licenciatura y posgrado, como el TECNM en Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Cuauhtémoc. Ha impartido diversas conferencias, pláticas, cursos, diplomados y talleres. Ha participado en congresos y seminarios estatales, nacionales e internacionales, talleres de planeación urbana y ambiental y de manejo del recurso natural a nivel municipal, estatal y regional. Ha dirigido, codirigido y asesorado tesis de licenciatura, maestría y doctorado, en donde su línea de investigación es efectos de las actividades antrópicas en los ecosistemas, dentro de la cual ha desarrollado proyectos de investigación en el área ecológica y en el área ambiental, contaminación auditiva, atmosférica y del agua. Actualmente se desempeña como consultor ambiental y colabora en el Departamento de Ingeniería Química y en la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Aguascalientes, en la Maestría en Planeación Urbana de la Universidad Autónoma y en la Maestría en Arquitectura Sustentable de la Universidad Cuauhtémoc. Bienvenido, Carlos Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tenoch. Saludos al auditorio. Bueno, vamos a platicar un poco de lo que trabajas, principalmente aquí en el posgrado, pero tu currículum, tu perfil es muy interesante, es muy peculiar también. Estás en la parte académica, has estado en la parte gubernamental, trabajas con el sector privado, estás en la parte de la sociedad civil y todo enfocado al ambiente. Entonces, digamos que en una sola persona cubres la pentahélice, la que le llaman la pentahélice. Entonces, no es tan fácil normalmente que una persona que se dedica a la academia incursione en alguna de las otras partes, y tú estás, digamos que en todas ahí empapado. ¿Qué nos puedes platicar un poco al respecto? Te puedo platicar que siempre he sido muy metiche, en la realidad, y me llama la atención estar aprendiendo y estar participando. Yo creo que una ventaja que he tenido, y eso casi que desde que salí, desde que salí de la licenciatura, a eso es a lo que me refiero, okay, que estuve con un pie siempre en la academia y un pie en el servicio público. Entonces me parecía que era una cosa muy buena, porque luego a los estudiantes, cuando no se tiene ese contacto, los encierras en una esfera o en una burbuja. Y entonces nada más te limitas a lo que es la pura investigación, nada más a lo que está pasando al interior de la institución, y pierdes mucho de la información o de las cosas que están pasando en el día a día. El hecho de poder estar en la academia, en el servicio público, o de poder estar en la academia y en la iniciativa privada, pues facilita el estar transmitiendo información más nueva, más reciente a los estudiantes. Cuando estás dando clases, pues utilizas como referencia libros que tienen a lo mejor
una obsolescencia o que tienen ya 10 años de publicados cuando mejor te va, tal vez a lo mejor 5, pero es información que a lo mejor ya es vieja y que ya no es tan aplicable. Cuando tienes la oportunidad de estar en el servicio público, pues se está generando información, y cuando tienes la oportunidad de estar en la iniciativa privada, pues también estás generando información en tiempo real. Se complica un poquito más estar en la iniciativa privada, sobre todo cuando estás en la parte de procesos. Afortunadamente para mí, yo no pertenezco o no estoy dentro de la iniciativa privada como tal. Aunque soy consultor y soy iniciativa privada, Ajá. más bien yo soy un asesor externo de muchas empresas o de plantas, de desarrolladores. Entonces yo tengo un poquito más de libertad y de movilidad a los que están ahí metidos, que en realidad no tienen la posibilidad a lo mejor de estar dando las clases. Entonces pienso que es una cosa que me ha valido. Y pienso que he podido funcionar como una especie de, pues no sé si de traductor, pero sí por lo menos un vínculo entre las diferentes áreas. Entre las diferentes áreas, perfecto. Y ahorita que mencionas eso, ¿cómo integras estas partes de tu conocimiento del sector público, de la sociedad civil, a tus actividades aquí en el tecnológico? Bueno, la parte del sector público, aunque ahorita ya no estoy en el sector público, pues estuve durante muchos años. Estuve desde el 2002, estuve en el sector público hasta el 2018. ¿Sí? Aunque sigo participando en el sector público, pero ya no como funcionario. Estoy dentro del sector público, pero como parte de sociedad civil. Okay. ¿Por qué? Es medio curioso, pero sí, siendo consejero o estando en diferentes consejos, en diferentes cosas, estoy participando en el sector público. Por ejemplo, ahorita, además de estar como consejero del Consejo Municipal de Medio Ambiente, estoy convidado en la revisión de 2 instrumentos de planeación urbana y ambiental. Se está revisando el programa de ordenamiento, bueno, antes lo que antes era el programa de ordenamiento ecológico y territorial, que ahora se cambió y ya nada más va a ser de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, pero que también tiene muchas aristas ambientales. Entonces estoy convidado en ese, dentro del sector preservación. Entonces, una incidencia en el sector público, pero desde la parte de iniciativa privada, ¿no? Y estoy también participando con CEPLADE bueno, eso apenas va a empezar, para hacer una actualización del programa de desarrollo metropolitano, que comprende lo que es Aguascalientes, Jesús María, Calvillo y me parece que San Francisco de los Romos. Y ese apenas va a iniciar, y en el otro, en el de ordenamiento territorial, pues fui nada más como participante. Y en este otro me invitaron a participar como moderador de la mesa de preservación y de cuestiones ambientales. Entonces, pues así estoy metiendo un poquito, ¿no? Y ya con los alumnos, pues todas las cosas del día a día se les estoy presentando, ¿no? Les estoy comentando pues, los problemas a los que te enfrentas a la hora de estar haciendo las evaluaciones, algunos problemas que tienes con la autoridad. Me refiero a cómo presentar la información de una mejor manera para que puedan resolverte más rápido y para facilitarle el trabajo a ellos. Porque de lo que se trata es, ya, bueno, tú como prestador de servicios, es de, por un lado, dar el mejor servicio a tu cliente, resolver las cosas en el menor tiempo posible, porque tiempo es dinero, pero también, como tienes un compromiso ético, tanto con la sociedad como con el ambiente, pues tienes que hacerlo de la mejor manera para que no comprometas. Así que el hecho de que tú trates de resolver las cosas rápido y que presentes las cosas, ¿cómo se llama? De la manera más, ¿cómo decirlo? Con el menor costo en tiempo y para tu cliente, no implica que tenga consecuencias ambientales. Okay. ¿Sí? Me llama mucho la atención lo que mencionas, sobre todo al inicio, porque tenemos la creencia, luego en la academia o el público en general, que al gobierno no le importa el ambiente, que el gobierno está luego al servicio nada más de la iniciativa privada o nada más le interesa conseguir algunos votos, pero con todo lo que nos platicas, pues me das a entender que al menos aquí en Aguascalientes el gobierno sí está preocupado por un crecimiento urbanístico pensando en el medio ambiente. Sí está preocupado. Desgraciadamente algunos de los funcionarios nada más están preocupados en el papel, pero hay otros que sí están preocupados ya en la realidad.
Y por lo menos una de las cosas que se tiene es que existen los instrumentos, ¿sí? Que esa es una ventaja. Hay veces que no se aplican como debieran aplicarse. Es un problema. Pero sería peor que no tuviéramos los instrumentos, pero por lo menos está, ¿no? Y hay un momento dado que nosotros como sociedad podemos exigir la aplicación de los instrumentos. Y en el caso de las cuestiones ambientales tenemos una ventaja muy, muy grande, que México ha estado suscribiendo muchísimos convenios y tratados internacionales que tienen una aplicación directa para el país. ¿Por qué? Porque por unas modificaciones que se hicieron en la Constitución hará como unos 10, 12 años, los tratados internacionales ya no quedan excluidos o no quedan como una cosa aparte de la Constitución, sino que quedan como parte de la Constitución, sobre todo si estás hablando de la parte de derechos humanos. Y en eso tenemos uno muy importante para nosotros, que es el derecho a un medio ambiente sano, que lo tenemos consagrado en el cuarto de la Constitución, y entonces eso obliga a que en todo el país se esté atendiendo lo que señalan los diferentes tratados internacionales relacionados con cuestiones ambientales. Y hay otra cosa que también es interesante, que existe un principio de progresividad de los derechos humanos, que lo que te señala es que derechos adquiridos no pueden ir para atrás. Entonces, si ya conseguiste algo, no puedes ir para atrás. Puedes ir hacia adelante todo lo que quieras, pero para atrás no. Entonces, el hecho de que tú tengas ya cierta normativa, tú puedes pelearte desde las cortes nacionales de entrada, bueno, primero las estatales, nacionales, y después en las internacionales, para que lo apliquen. Entonces, eso es una ventaja. Está dado, pero existen los mecanismos. Sí, existen los mecanismos. Y en ese sentido, ¿cómo estamos en la región y en el país con respecto a otras partes? En la parte de la normativa, en la parte de la implementación de esta normativa. Okay. Ahorita creo que estamos, bueno, si estuviéramos en una escala del 1 al 10, yo pienso que ahorita estaríamos a lo mejor en un 8. Okay. 8.5. Pues bastante bien. Bastante bien, sí, pensando en cómo están otras áreas, ¿no? Porque tenemos una normativa bastante buena. Hay algunos de los instrumentos que son obsoletos, que necesitan modificarse, pero afortunadamente la autoridad estatal está consciente de esto, ¿sí? Entonces, ahorita están en revisión varios de los reglamentos ambientales, específicamente el de impacto ambiental y el de residuos, y también está en revisión la ley estatal de cambio climático, que también me convidaron a participar en eso. Okay. Entonces, esa es una de las que están ahorita en revisión. Entonces, me parece que todos los instrumentos son perfectibles. Me parece que hay un interés en el Estado por estar trabajando, tanto por la parte de la administración pública como por la parte de la propia iniciativa privada y también de la sociedad civil. Tenemos muchos grupos organizados que están peleando. En algunos de los casos me parece que la forma en que lo hacen no es la más adecuada. Porque está la discusión. Está la discusión, ¿verdad? Yeah. Aunque pues, siempre necesitas a lo mejor estos grupos extremistas, vamos a entrecomillarlo, ¿no? Que zarandeen un poquito a la autoridad para poner atención. Pero me parece que en otros momentos o en otras ocasiones es muy exagerado y entonces tienden a exagerar cosas. Y me parece que se diluye la fuerza del mensaje, porque abusan, por ejemplo, mucho del término ecocidio. No. Entonces, a todo llaman ecocidio y entonces pasa lo de Pleito y el Lobo, ¿no? Cuando realmente es un ecocidio, pues ya todo el mundo piensa que otra vez están haciendo argüende por un árbol nada más, y no por una cosa que puede ser mucho más problemática. Ok. Y aterricemos todo esto a la parte académica, que es en la que nos interesa un poquito más en platicar, que no deja de ser muy interesante todo esto, por eso te lo preguntaba, pero además de todo esto, también haces algo de investigación, ¿no? Sí. ¿Nos podrás platicar un poco de tu línea de investigación, de los proyectos que estás desarrollando, que has desarrollado? Ok, bueno, mi línea de investigación es efectos de las actividades antrópicas en los ecosistemas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues todas las afectaciones que tiene la actividad humana sobre el ambiente. Okay. Y podemos hablar de diferentes escalas y de diferentes medios, ¿no? Podemos tener afectaciones sobre recursos naturales, afectaciones sobre agua, afectaciones sobre calidad del aire, de diferentes cosas, ¿no? Entonces, de lo que yo he estado trabajando, una de las cosas que he visto es salud de ecosistemas. Okay. Esas son las cosas que he trabajado. Eso lo he trabajado en el área de Sierra Fría. Y, de hecho, quiero retomar eso, y es lo que tengo pensado para el año que entra,
hacer una valoración de cómo se encuentra ahorita la salud de esta área, porque tengo información que había trabajado en el 2010, más, me parece. Entonces quiero ver qué ha pasado 15 años después, ¿no? Cómo ha estado, si se ha mantenido, si han mejorado las condiciones de salud que en su momento valoré, lo que yo estimaba es que tenía un estado de salud aceptable, estaba en el límite, y este hecho de haber estado en el límite, pues, podría haber cambiado bastante en estos 15 años, que haya bajado a un estado regular o medio malón. Entonces, es una de las cosas que quiero ver. Perdón que te interrumpa. ¿A qué hablamos o qué te refieres cuando dices salud? Ok. Cuando estamos hablando de salud de ecosistemas, estamos hablando de integridad, que es la misma cosa. Entonces, tengo que explicar también qué es integridad. Tú tienes diferentes procesos dentro de los ecosistemas, ¿sí? Y existe un rango que es o un intervalo en el cual los diferentes fenómenos pueden estarse presentando, ¿sí? Puedes tener diferentes concentraciones a lo mejor de gases, puedes tener diferentes rangos de pH, puedes tener diferentes coberturas vegetales, tienes un espectro muy amplio de elementos a evaluar. Incluye también cantidad de ciertas especies animales y de flora. Sí, diversidad, ¿sí? Diversidad, abundancia y otras cosas. Entonces, hay diferentes pruebas. Hay una prueba que se llama CIFOR, que es para América del Norte, trabajan Canadá, México y Estados Unidos, y ahí vienen diferentes indicadores. Entonces tienes algunos valores de referencia que son justamente esos indicadores. En mi caso, este trabajo lo hice como parte de mi tesis doctoral, y entonces utilicé una parte de los indicadores de CIFOR, pero también propuse otros indicadores para que fuera un poquito más fácil hacer la valoración. Tropicalizaste, digamos, en palabras sí, tropicalicé y a lo mejor complementé una cosilla, ¿no? Parte de la tropicalizada también le cambié de vestido y otras cosas, ¿no? Así para que no dijeran que era el mismo y poder obtener el grado. Y entonces, pues eso es lo que estaba, ¿no? Prácticamente es utilizar diferentes indicadores que sean fácilmente medibles, esa era una de las condiciones, que tenía que ver, por ejemplo, con escurrimiento, con la cobertura vegetal, con la cantidad de especies diferentes que tenías en cada zona, en función al tipo de ecosistema, porque no es lo mismo, a lo mejor un bosque a una zona árida, o un bosque tropical, ¿no? Hay algunos ecosistemas que por su naturaleza tienen muchísimas especies, y hay otros que tienen poquitas especies, y están en igual condición de salud. Es un ecosistema con pocas especies, pero que su estado climático, climático más bien, y un bosque con muchas especies, pero que su estado climático. O pudiera ser al revés, ¿no? A lo mejor estar en muy buena salud el que tiene pocas especies, y a lo mejor haber otro que aparente tener muchas especies, pero estar mal, sí, justamente. Y puedes tener otras cosas. Por ejemplo, otro de los factores que pudieras tener, no lo tengo para Sierra Fría, pero por ejemplo la concentración de gases. ¿Sí? Entonces, las diferentes concentraciones de gases te puede dar también un estado de salud, o la cantidad de partículas también te puede dar eso. O si estamos hablando de ecosistemas acuáticos, podemos ver también la turbidez que tienes en el agua, a lo mejor la demanda bioquímica o la demanda química que tienes en el agua, los sólidos suspendidos totales, todo eso te puede dar una idea del estado de equilibrio o de la integridad del sistema, y eso te refleja la salud del sistema. Ok, y entonces tú eso lo hiciste para la Sierra Fría, que es nuestro referente aquí en Aguascalientes. Sí. Y pensamos. En eso pensamos. Y luego, otra de las cosas que estuve haciendo y que quiero trabajar también el año que entra, así que estoy pensando en muchas de las cosas, ¿no? Trabajar con ruido ambiental. Okay. Estando yo en el gobierno del estado, tanto en lo que era el Instituto del Medio Ambiente como posteriormente en la Procuraduría, con residentes de aquí de Lita, estuvimos haciendo estudios de ruido ambiental urbano para la zona conurbada de la ciudad de Aguascalientes. Entonces, se tiene información de 2005, de 2015, y quiero tener para 2025. ¿Y por qué es importante analizar esto? O sea, porque luego creemos que, pues pasó y nomás me hizo ruido, o está tal empresa, pues y a tal hora como quiera estoy trabajando y no me afecta. Tiene muchas implicaciones. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver más con salud humana que con salud ambiental.
Desde el punto de vista de salud ambiental, pues resulta incómodo a lo mejor tener el ruido, ¿no? Y también tienes que ver si tienes un ruido que es constante o es un ruido intermitente, que no funcione igual, ¿no? Si tienes un ruido intermitente, a lo mejor por más elevado que puedas tener la onda sonora, no va a tener mayor problema, porque son eventos muy puntuales que no tienen afectaciones. Pero si tú tienes un ruido que es constante, o a lo mejor no constante, pero sí cíclico, o te describe un cierto patrón, empieza a generar alguna molestia. Niveles fuertes o niveles altos de sonoridad pueden en algún momento dado alejar fauna del sonido. Entonces puede generar desplazamiento de aves, que te genera problemas ya con dispersión a lo mejor de semillas y con otras cosas. Entonces, eso desde el punto de vista ambiental o de la salud ambiental. Y con la salud humana, hay ciertas ondas sonoras y ciertos patrones repetitivos de sonido que pueden alterar al sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo controla todo lo que son funciones vitales del organismo. Controla lo que son los estados de vigilia y de sueño, controla también el nivel de estrés que puedas tener, controla también cuestiones neumáticas de respiración, o también cardíacas, o una de las más sensibles, todo lo que es tracto digestivo. Entonces, ruidos constantes lo que pueden hacer es alterarte de tal suerte que empiezas a secretar adrenalina. Entonces empiezas a tener ciertas dosis de adrenalina, a lo mejor son imperceptibles, no te alcanzas a sentir alterado, pero a nivel fisiológico te está alterando y entonces produce estreñimientos. ¿Sí? Y ese estreñimiento o todas esas afecciones del tracto digestivo, pues lo tienen como consecuencia, ya cuando deja de presentarse el ruido, un rebote si tienes, chorrillo u otras cosas. Y si es muy frecuente, puede llegar a afectarte ya algunas cuestiones más bien de locomotrices del tracto digestivo, y te puede generar colitis, te puede generar a lo mejor afecciones mucho más fuertes. Pero también el estar en esa constante, secreción de adrenalina, te puede alterar el estado de vigilia. Entonces te va a provocar insomnio, no vas a poder descansar o vas a tener sueños que no van a entrar a REM, no vas a poder a entrados profundos de sueño, no vas a tener un descanso adecuado, ya no vas a rendir bien. Entonces es interesante cómo está todo las muy implicaciones ligado. van mucho más allá de decir, pues ya me acostumbré al ruidito de que pasa el tren, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Sí, y luego, pero tiene aplicaciones más a la salud humana. Sí, peor si el ruido que tienes es de Arjona o de algunas de esas cosas, ¿no? Sí, los gustos de cada quien. Sí, cada quien, ¿no? ¿De qué otro tema otros de los que he trabajado, contaminación atmosférica, he trabajado dos cosas. Se trabajó una norma técnica para ladrilleras, para el estado de Aguascalientes, que ese fue un caso muy curioso. Lo trabajamos también con unas chavas de aquí de Lita, y ese empezó como una residencia y me parece que al final de cuentas terminó como tesis. Es un problema muy grave en Aguascalientes, ¿verdad? Muchos no lo sabemos, pero sí es un problema, y la bronca, tiene dos problemas, tiene muchas problemáticas las cuestiones ladrilleras. Por un lado, produce muchas enfermedades para los trabajadores, porque no están no tienen el cuidado y no toman las debidas precauciones para evitar afectaciones. Luego también te genera un problema de pérdida de suelos y de ataque a los recursos naturales por el banco de materiales, ¿sí? Y desgraciadamente lo hacen en ocasiones sin estar de manera regulada. Tú tienes los permisos para extracción de materiales y se supone que tú vas regulando y vas sabiendo más o menos por dónde, ¿no? Pero hay veces que hacen un trompeo de terrenos y entonces está todo agujerado y no tiene un control. Esa es una problemática que también tenemos asociada a las ladrilleras. Y otro es que, desgraciadamente, mucha de la gente que está relacionada con la industria ladrillera son gente de escasos recursos y gente que no tiene una adecuada preparación o una mínima preparación. Y desgraciadamente el sector constructivo los castiga mucho. ¿A qué me refiero con que los castiga? Les paga muy barato el ladrillo rojo, ¿sí? El ladrillo cocido. Y entonces ellos, en la búsqueda de poderle sacar un poquito más de dinero, utilizan
materiales que no son adecuados. Me explico. Tú puedes tener la industria de la ladrillería sin ningún problema, utilizando combustibles que están regulados, como podría ser gas natural, gas LP, leña, madera, recorte de tela de algodón. Para la cocción de... Sí, justamente para los hornos, ¿no? Para alimentar lo que le llaman, ¿cómo se llama? Las troneras, me parece que le llaman. Bueno, para alimentar el horno, ¿no? Okay. Pero muchos de estos, como el gas tiene un costo, la leña con autorizaciones también un costo que puede ser a lo mejor un poquito más fuerte, pues lo que hacen es quemar residuos, ¿sí? Queman plásticos que tienen un alto poder calorífico, queman recortes de tela pero sintética, que también tiene un alto poder calorífico, y esto genera problemas. ¿Por qué? Porque los hornos de ladrilleros han de alcanzar una temperatura alrededor de los 400-500 grados centígrados, y a estas temperaturas, el quemar plásticos o materiales similares a plásticos te generan dioxinas y furanos. Y que quedan libres, ¿no? Si tuvieras temperaturas mucho más altas, como las que puedes tener en los hornos cementeros, que andan rondando los 1000 grados centígrados, las dioxinas y furanos se destruyen por acción térmica. Entonces aquí ese es el problema, ¿no? Aparte de que tienes combustiones imperfectas, ¿no? Entonces tienes la generación de dioxinas y furanos, tienes una gran generación de carbono negro o de yin que queda en suspensión, ¿no? Si lo hicieran de la manera adecuada, pues habría menos problemas. Y eso fue mucho más o menos de lo que versó esta norma. ¿Cómo se llama? Establecer cuáles serían los mejores combustibles que pudieran utilizar, y también en generar o tropicalizar, en algunos de los casos, factores de emisión que ya existían para que pudieran ser aplicados por los propios ladrilleros, ¿sí? Y para que pudieran ser evaluados en materia ambiental. De hecho, esa ya la están aplicando. Es una cosa curiosa porque se publicó y no se publicó. Se publicó como parte de mi informe final como procurador, pero no se publicó como un decreto de otra cosa. Entonces, muchos, como está publicada a final de cuentas en el periódico oficial del Estado, pues la han estado utilizando y la han estado como referencia. Entonces, a final de cuentas, sí se ha aplicado. Y, perdón que me desvíe un poquito. Sí. ¿Qué tan fácil es la implementación por ejemplo, de esta norma? Si mencionas que pues el contexto de las personas que trabajan de las ladrilleras es desfavorable para ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor el decir, pues todavía tengo que cumplir con esta norma y todavía tengo que cumplir con aquello, en lugar de trabajar, pues, digamos que en lo oculto, buscando que no los auditen o que no los encuentren. Sí. Creo que la han podido aplicar bien, porque una de las cosas que se hizo, o el espíritu de la norma, fue facilitarle a la gente justamente el poderlo aplicar. Y como tienes un espectro amplio de combustibles que puedes utilizar, entonces no se complica tanto. Otra de las cosas que también se ha estado viendo, y eso por parte también, no solo pues aquí del TEC, con lo que propusimos y con la parte estatal, sino también con los municipales, es que han facilitado algunas cosas para que puedan operar los ladrilleros. Por ejemplo, algunos de los residuos de podas se les dan a ellos. Entonces, entonces están teniendo este material, ¿no? Material muy fino, se trocea y se compostea, y otro material mucho más grueso, que puede generar una mayor cantidad de calor, eso se le da a los ladrilleros. Entonces, con eso no hay tanto problema. Otra de las cosas que lo que se ha buscado es que, en lugar de tener dispersos a los ladrilleros, los buscas concentrar en parques ladrilleros. ¿Sí? Eso también facilita. Y en otros lados, aunque no los tienes concentrados, tienes bien establecidas las colonias. Entonces sabes dónde están los ladrilleros y los puedes estar regulando, y se les ha estado tratando de apoyar. Es difícil lo de la industria ladrillera. ¿Por qué? Porque se han intentado hacer algunos esfuerzos para apoyarlos, pero hay algunos problemas. Uno de los problemas es que para que puedan acceder a algunos recursos es necesario que estén asociados. Y el problema es que luego hay pleitos entre ellos. ¿Sí? Y entonces ese es un problema, porque es imposible que se pongan de acuerdo simple y sencillamente para poder obtener un recurso para una mezcladora. Entonces es un problema. Recuerdo que hace años, estando en la administración del ingeniero Luis Armando Reynoso, se intentó hacer un cambio, o se intentó que los ladrilleros trabajaran con gas LP. Y se estuvo platicando con algunas empresas gaseras,
y se había logrado que les pusieran una salchicha en uno de los parques ladrilleros para poder estar trabajando. Pero al final de cuentas hubo un problema porque no cumplían con las reglas que pedía SEDEC para poder optar por los créditos. Entonces, okay. ese siempre ha sido como uno de los problemas. Y una de las cosas que luego estaba en el papel, pero creo que nunca se aterrizó, es poder platicar con CEMIC, bueno, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, okay. con Colegio de Arquitectos, con Colegio de Urbanistas y con Colegio de Ingenieros Civiles, para ver la forma de que ellos estuvieran buscando más bien aprovechar como, algo así como ladrillo certificado, ¿sí? Que les pagaran un poquito más, algo como las cuestiones orgánicas todo eso, para ese plus, sí. Ok, muy interesante. Ya para ir cerrando un poco, porque para no alargarnos demasiado, que la verdad es que pues has trabajado cosas muy, muy variadas, muy interesantes, sobre todo la parte de que la aplicación directa, ¿no? Esa parte que luego la academia tenemos separada de la, digamos, de la vida real. Estamos en nuestra burbuja, como sí. mencionabas. ¿Qué perspectivas puedes ver en tu línea de trabajo? ¿Hacia dónde vas y qué limitantes o qué desafíos crees o prevés que podrías encontrar? Ok, limitantes. La limitante siempre es el recurso económico. ¿Sí? Me parece que ese es uno de los problemas. Creo que no hay suficiente recurso para investigación. Creo que ahorita estamos en una coyuntura. Creo que es bueno que nuestra presidenta tenga o esté formada en la academia, tenga una formación científica. Entonces pienso que eso la puede hacer un poquito más sensible a las cuestiones científicas, y creo que puede hacerla más sensible al hecho de que se necesita investigación básica, que se necesita investigación aplicada y que se necesita también la transferencia de tecnología y de conocimientos a la sociedad para que pueda estar funcionando mejor. Me parece que esta transferencia de conocimientos y esta generación de conocimientos puede abonar mucho a la soberanía del país, porque pues, el país soberano es el que puede, ¿cómo se llama?, satisfacer, bueno, en mi concepción, el que puede satisfacer sus necesidades, ¿no? Tal vez no se pueden satisfacer todas, pero por lo menos una buena parte, o por lo menos tener moneda de cambio para poder estar negociando las otras cosas, ¿no? Entonces creo que por eso puede ser. Y otra de las cosas, pues ahorita tenemos una tesista en común que está trabajando en cuestiones de calidad atmosférica y la relación con salud humana. Entonces la perspectiva es pues, que pueda aplicarse los resultados de esa tesis para hacer una modificación a lo mejor en la forma de estar midiendo las emisiones aquí en el Estado, y que redunde en modificaciones de las políticas públicas, primero a nivel estatal, y si logramos ser mejor un ejemplo que se pueda replicar en todo lo que es el corredor del Bajío, que tendría unas características similares a las de Aguascalientes. Ok, pues muy interesante, Carlos. Creo que quedan muchos temas por platicar, pero muchos temas, entonces espero que posteriormente puedas visitarnos nuevamente para seguir platicando con varios de los temas que quedaban por ahí, la parte de sistemas de información geográfica, la parte de cómo has abordado la parte del ambiente que mencionaste ahorita un poco al final con la tesista. Pero bueno, para no alargarnos demasiado y que no queden demasiado pesados estos capítulos, pues creo que podemos hacer un corte por aquí, y agradeciéndote de nueva cuenta que nos acompañaras, que nos platicaras todo lo que has trabajado, y como pueden ver tiene un alto expertise en distintas áreas, entonces es un miembro muy valioso de nuestro programa de posgrado. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, estamos al pendiente. Perfecto, gracias. Y gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima emisión de Ambientalmente Hablando.